Muy buenos días amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Caminando el Mundo. Somos Belu y Martín y este no es cualquier capítulo. Estamos muy cerquita de la frontera de Estados Unidos con Canadá. Recién visitamos el Parque Nacional Glacier, que les mostramos en el video anterior, donde recorrimos los últimos kilómetros por Estados Unidos. Bueno, todavía nos quedan como 45 kilómetros por Estados Unidos hasta llegar a la frontera. Vamos a intentar cruzar una frontera bastante particular, porque es una frontera que abre desde, creo que mediados de mayo hasta septiembre, fines de septiembre. Durante el verano, digamos. Sí, después es una frontera de montaña, así que generalmente está cerrada por la nieve. Estimo que no va a ser la más transitada, que además conecta dos parques nacionales, el Glacier en Estados Unidos y el Waterton en Canadá. Ya está blanquita ordenada, recién nos comimos las últimas 3 manzanas que nos quedaban. ¿Estás nerviosa? Estoy nerviosa siempre, las fronteras son un nicho que suelen poner nerviosos a todo el mundo porque por más que uno tenga todo en regla, no sé, siempre me da nervioso. Sí, siempre da un poquito de cosa, pero bueno, tenemos todo preparado para ir. Así que, bueno, encaramos media horita de ruta hasta la frontera. ¿Qué te parece? Arranquemos. Este es el pueblo de Saint Mary. Creo que es el último pueblo que vamos a ver ya en Estados Unidos, ¿no? Así es, porque creo que ya de acá a la frontera no hay nada. O sea, creo que no hay más pueblos. No, la frontera que vamos a hacer se llama Chief Mountain, que creo que es el nombre de una montaña. Y bueno, por suerte cargamos diésel antes de venir a este pueblo porque acá está re caro. Así que mientras hacemos ruta, los invitamos a suscribirse al canal, a activar las notificaciones y a cruzar los dedos para poder entrar a un nuevo país en este recorrido por América. Hay varias fronteras entre Canadá y Estados Unidos en esta zona. Nosotros vamos a agarrar hacia la izquierda. Que en teoría es la que te saca a Waterton Lakes. Nos vamos a las montañas, Mar. A seguir en las montañas, ¿no? A vivir en las rocosas. Estamos saliendo del Parque Nacional. Y ahora sí ya nos quedan 5 minutos nada más hasta la frontera. Vamos, 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 vamos. Vamos que se toma mates en un nuevo país. Ya estamos a 1 minuto de la frontera. Tengo los pasaportes acá. Con las visas para entrar a Canadá se requiere un visado que lo tramitamos en México. Para los argentinos sí, para entrar por tierra. Si uno entra en avión necesita un ETA, que es una autorización electrónica, pero para entrar de cualquier otra forma, sea por tierra, por barco, necesitamos visa. Hi, good afternoon. Hello. How are Hi. you? Good. You want to shut it off there? Ah, yes. How many people? We both only. 2? Yes. That's it? It's a house. Your license plate, where is this registered? From Argentina. Argentina. Yes. Okay. You drove all the way? Yes. 23? Yes. 4 years. 4 years? Yes. We are driving to Alaska. Alaska? Yeah. How long will you be in Canada? I think a month. 1 month? Yes. Okay. You both have Canadian visas, Yes. that's correct? Yes. How many miles is that total? Will you drive? En What? kilómetros. In kilometers, 80,000. 80,000 Yes. kilometers? But knowing every country. Canada is our 20th country. Do you have any sort of weapon, like a gun? No, No. no. Pistola? Nothing? Nothing. Okay. No pets? No dogs? No. Cats? Birds? Only both. Just the two of you? Yes. Okay. How do you fund your trip? Caminando el mundo. And who's that? It's like walking the world, but in Spanish. How do you pay for gas? We are and for YouTubers. everything? You're YouTubers? Yes. And you get money from that? Yes. How much? Y maybe the Like month. a month. And we make some advertisements with Okay. different brands that pay us. We have affiliates link.
affiliates. Yes. How many subscribers, followers on YouTube? 128,000. 28,000. 128,000. Yes. How many videos do you do like a month? Do you do one every so In many 1 days? month, Yeah. 2 for a week. 2 per week? Yes. You make money off of those Yes. Yes. based on followers and views? Yeah. Correct. Wow. What did you do before? I am an accountant Okay. and she's a lawyer. And we sell all and start to travel. Sold everything? Yes. This is everything you own. Yes. Yes. And live in the van, traveling. 4 years, you said? Yes. Where will you end? We want to go to Alaska. Because we go to Ushuaia. That Australia. No, Ushuaia. Oh, The okay. southest point. in Oh, yeah. Argentina, Yeah. and Alaska All the the way to the northwest. And then we don't know. Where is the end north point? Like, what spot will you end? Fairbanks maybe. Fairbanks? This is a Ford? For Yes. transit. Transit van? Yes. Did you buy it brand new for this journey? No, You bought it's it used? used. Yes. 100,000 miles. 100,000 miles Yes. were on it when you bought it? Yes. How many now? In kilometers, 240 miles. That's not Kilo. Any trouble coming up? No, No. nothing. I just need to put a stamp in your passport. Perfect. Yes. So if you want to just pull to the right, he'll just bring them out to you. Okay, perfect. Thank you very much. Bueno, nos han preguntado de todo. Menos mal que entendimos las preguntas. Porque nos van a sellar el pasaporte, dijo. Mejor igual, así nos queda registro. Sí, porque Estados Unidos, como no hicimos salida, o sea, no tenemos registro de haber salido. ¿Nos tenemos que bajar a No sé. buscarlo? No sé. Yo creo que quiero buscarlo. Me vio bajar así. Cualquier cosa gritá y yo salgo corriendo. ¿Y? Me dio los 2 pasaportes. Me dijo, buen viaje. Ah, bueno, bien. ¿Lo sé yo? Lo sé yo, no le pregunté por cuánto tiempo. Y ahora sí, oficialmente Estamos en Canadá, país número 20 de nuestro viaje. Podemos decir que oficialmente hemos entrado al último país de esta aventura por América, al menos por América continental, el último país que nos faltaba visitar. Así es, así que agarra ahí la banderita. Última, Belu. Última banderita. Thank Thank you. you. Have a nice day. Nos hicimos un amigo de China mientras estábamos acá, nos quedamos hablando. Un amigo de China que vive en Estados Unidos y que se llama Miguel. Listo, bueno, en realidad no se llama Miguel, tenía un nombre complicadísimo y dijo, más fácil digo que me digan Miguel porque si no... Y cambió el nombre como 3 veces, dijo. Pero bueno, estamos en Canadá, no lo puedo creer, a recorrer un nuevo país. Tenemos ya, bueno, el cartel anterior estaba en inglés y en francés, que son los 2 idiomas oficiales. Me hiciste correr para hacer la toma de Blanquita pasando. Pero quedó linda. Nada, estamos muy contentos de estar en un nuevo país, tengo una felicidad enorme. Nosotros pasamos de Montana, el estado que estábamos en Estados Unidos, y entramos acá a Alberta. Creo que acá se dividen en provincia, no estoy segura. Puede ser Wild Rose Country, dice. Había unas mesitas ahí para parar y todo. Y bueno, mientras entramos al país hay muchos pinos por todos lados. Mirá que dice maximum 80. Máximo 80 millas, entiendo también, ¿no? Yo creo que seguimos con las millas. Porque pueden ser 80 kilómetros también, Martucho. Igual no estoy pasando ninguno de los dos, así que no te preocupes. Ahora vamos a disfrutar de esta ruta que es muy bonita. Y en cuanto paremos con Blanquita y nos preparemos el mate, les contamos bien de la frontera. Sí, también todos los requisitos, todo lo que hay que tener. Y bueno, a disfrutar de Canadá. Y nos bajamos ahora en un mirador porque la vista lo ameritaba. Miren ahí todas las rocosas canadienses. Por allá atrás se empieza a ver el lago Waterton. ¡Qué vista! ¡Qué grande, Blanquita, trayéndonos a un nuevo país! Bueno, ahí estacionamos en un parking. Ahora les voy a mostrar dónde.
mientras Belu prepara el matecito, podemos empezar a contarles un poco sobre los requisitos, cómo fue. Bueno, nos hicieron muchísimas preguntas. Todo fue desde la camioneta. Nos preguntaron cómo ganábamos dinero, cuánto ganábamos, si llevábamos armas, si habíamos sufrido algún tiroteo en estos 4 años de viaje. No sé, un montón de cosas. ¿Cuántos kilómetros tenía Blanquita cuando la compramos? No, muchísimo. Todo tipo de preguntas. Martu, la verdad que estuvo súper bien porque entendió todo. Yo más de una vez le hubiese pedido que repitiera la pregunta. Yo entiendo, pasa que de ahí a decirlo se me complica. Pero nada, después del cuestionario extenso, nos dijo, bueno, tengo que sellar sus pasaportes. Sí, por favor. Y se lo dio al otro oficial que se los llevó. No nos pusieron cuánto tiempo tenemos. Nosotros les dijimos que íbamos a estar aproximadamente un mes. Yo creo que nos dieron 6 meses igual, que es el tiempo estándar. Yo creo que también, pero cuando me dio los pasaportes los agarré y me pegué media vuelta por las dudas. Y cuando llegué a Blanquita me fijé y no estaba. La verdad que fueron igualmente muy amables. De hecho, después uno de los dos, el que me entregó los pasaportes, antes de irse nos dijo algo así como deberían ir allá y sacarse una foto con nosotros. Porque vio que el chino nos estaba pidiendo fotos, nos preguntaba. Así que no, buena onda. La verdad que estamos felices de estar en Canadá, como ya les hemos dicho. Con respecto a los requisitos, bueno, hay que tener un par de cosas en cuenta. Lo primero es que, como les contamos, tenemos que tener una visa para entrar, gestionada previamente, que es bastante burocrática y complicada. No complicada, sino que lleva tiempo hacerla. Por suerte ya la habíamos hecho, así que nos pidió la visa, se la mostramos sin ningún problema. De la camioneta, al igual que en Estados Unidos, no nos pidieron absolutamente nada. No se registra, parece, la entrada del vehículo. No es como en México que nos dieron una importación temporal por 10 años, sino que nada. Y tampoco hemos pagado ni $1, ni para salir ni para entrar a Canadá. Hay que tener un seguro para el vehículo, en nuestro caso para Blanquita. Esta vez sacamos el seguro con Intersecure Group, que cubre México, Estados Unidos y Canadá. Al momento de hacer la búsqueda, tildamos Canadá. Y con esa cobertura que nos emiten ya nos alcanza para circular tranquilos por el país. Si bien no te lo piden en la frontera, es obligatorio, y si te lo piden en un control o tenés un accidente y no tenés seguro, podés tener problemas, así que mejor sacarlo con anticipación. Esta empresa asegura vehículos con patente extranjera que circulan por estos países y también aseguran vehículos como autos, moto, Airbus. Así que bueno, la verdad que nos pareció excelente, lo hicimos todo por internet, en 5 minutos nos llegó ya la póliza. ¿Y vos seguís esperando el agua? Sí, no calentó, capaz que calentará distinto acá en Canadá. ¿Te imaginas? Tema conectividad, tenemos internet con las eSIMs de Olaflay, que tenemos el plan Norteamérica, así que podemos cruzar de México a Estados Unidos y de Estados Unidos a Canadá. Sin hacer ningún cambio, automáticamente te lo toma y ya tenés señal. Si van a viajar al exterior y quieren tener su eSIM, con el código Caminando el Mundo tienen un 5% de descuento comprando en la web de Olaflay. Además, en estos países los planes son ilimitados y se puede compartir el internet. Así que es un golazo. Y en estos países la medicina es cara, así que nosotros viajamos asegurados desde hace ya más de 3 años con Assist 365, que nos cubre en emergencias para nosotros, para la tecnología, así que confiamos porque la hemos probado. ¿Y cuál es el código de descuento? Si usan el código Caminando tienen descuentos extra, lo tienen que poner en la web, que además se suma a los descuentos vigentes. Así que hicimos todos los anuncios de cómo cruzar la frontera de Estados Unidos con Canadá. Con eso ya estamos listos para empezar a recorrer un nuevo país, en este caso Canadá. Así que bueno, Belu ya preparó el mate y vamos a hacer creo que unos 10 kilómetros más de ruta. Estamos muy cerquita del Parque Nacional Waterton, que no lo vamos a visitar hoy porque ya son como las 6 de la tarde, no tiene sentido. Pero mañana tempranito la idea es ir a conocerlo. Tenemos un Parque Nacional al lado, no nos lo vamos a perder. Así que bueno, vamos a tomar unos mates y a ver si vemos algo. Vamos. Lo que vamos a hacer ahora es entrar a este lugar que se llama Bison Paddock. Entiendo que debe haber bisonte, ¿no? En Clos de Bisons. Estoy practicando francés por la duda. Está muy bien, hay que empezar a aprender de a poquito. Y es muy gracioso, pero todavía no sabemos si la velocidad es en kilómetros o en millas. Para mí es en kilómetros. No sé, por la duda vamos despacito. Nosotros vamos pensando que es en kilómetros, que es más lento que en millas. Mira, ya entramos y nos mandamos a la tierra, Belu, al ripio. Calle de Ripio. Es como un sendero circular que hay, que se hace desde el vehículo y entiendo que se pueden ver animales. Está re cortito igual, me parece.
Por allá hay bisontes, no se llega a ver porque están bastante lejos. Y este zoom no es el mejor, pero bueno, ahí se los puede ver acostados. Ah, ¿nos vamos a meter? Yo pensé que nos quedábamos afuera del alambrado. No, pero mira, el sendero va todo por acá adentro. A ver si vemos más bisontes, porque esos están allá abajo, están lejitos. Qué linda entrada a un país, ¿no? Estar en un parque nacional, con bisontes cerca. Qué diferente. Es como que todo está bien. Sí. Otra cosa es que justo le iba a decir a Martu, no tenemos nada para comer. Cuando uno pasa las fronteras, por lo general carnes, frutas, verduras, lácteos, huevos, todo eso no se puede pasar. No nos han revisado nada, pero... Nos comimos las 3 manzanas antes de venir por las dudas. Y el queso lo terminamos hoy en el almuerzo, entonces ya... Bueno, calculamos todo para que no nos sobre y para no tener que estar pasando cosas que no se pueden porque nos pone nerviosos, ¿no? Solo tenemos 3 huevos que están hervidos, que en general eso se puede pasar en todos los países. Y Martu sacó de la galera unas galletitas. Que habíamos comprado porque como sabíamos que no íbamos a tener nada y que íbamos a entrar a la naturaleza, compramos algunas verduras enlatadas por lo menos para el primer día, los primeros 2 días, hasta encontrar un Walmart. Miren ahí la ardillita. Es muy hermosa. Amo cuando se paran así. ¿Viste? Queda además como parada con las 2 manitos para adelante. Ay, qué linda. No es una ardilla. ¿Qué es? Sí, tiene cola larga. No, es otro de los ratones que viven por acá. ¿Sí? Tengo que buscar mis folletos para saber qué es. No hemos tenido la suerte de ver más bisontes, solo esa manada que estaba ahí al costado. Por allá atrás de las montañas está tronando, así que yo creo que puede llegar a llover a la noche. Creo que vamos a pasar esta primera noche acá al costado de la ruta. Y me estoy acercando allá, porque no creo que se llegue a ver mucho, pero hay un ciervo en el medio de la ruta. Recién vimos otro en un laguito. No sé si haciendo zoom se nota algo, yo creo que no. Está ahí en el medio. No tuve suerte de volver a verlo, lo grabé un poquito con la cámara, pero bueno, miren, llegué a un lugar acá que hay un poquito de agua. Creo que el bisonte y el ciervito nos dieron la bienvenida a un nuevo país y a decirnos que se vienen grandes cosas, así que suscríbanse al canal que es gratis, que nos ayuda a seguir creciendo y a seguir compartiendo contenido con ustedes. Y bueno, nosotros nos vamos a ir a descansar y mañana nos vamos a recorrer nuestro primer parque nacional en Canadá. Primera mañana en Canadá. Dormimos muy tranquilos. Creo que no pasó un vehículo en toda la noche. Esta frontera no es 24 horas, así que ni siquiera está abierta de noche. Lo que sí está atardeciendo, tardísimo. Me parece una locura todavía cenar a la luz del día. Sí, 10 de la noche ayer. Igualmente cenamos temprano, hicimos arroz con frijoles. Rice and beans hicimos. Un casadito. Muy bueno. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y ahora vamos a ir al Parque Nacional Waterton, que está muy cerquita acá. Creo que en media hora ya estamos adentro. Así que bueno, arranquemos. Vamos a arrancar el día. Y al final la velocidad que acá dice 50 es en kilómetros. Dejamos las millas en Estados Unidos. Qué loco, ¿no? Cambiaron las medidas nuevamente. Sí, así que ahora ya podemos guiarnos por nuestro velocímetro normal. Ahora sí ya estamos dentro del Parque Nacional. Tenemos acá la entrada. Al final compramos el pase anual porque cada entrada a cada parque sale como $20 estadounidenses. Y si vas a visitar varios parques o varios días el mismo parque, creo que ya se amortiza. En este caso nos salió 110 la entrada anual para el vehículo y podemos visitar por un año todos los parques nacionales que querramos. Y tenemos ya marcados como 4 o 5 parques solo para este tramo hasta Alaska. Así que nos convenía el pase anual. Y sí, porque a la vuelta seguramente hagamos otros y ya tenemos la entrada comprada. Funciona igual que en Estados Unidos. Mismo sistema. Es un poquito más caro porque en Estados Unidos pagamos 80 y acá nos salió 110 dólares americanos y si no 150 dólares canadienses. La relación creo que es $1 canadiense, 70 centavos de dólar americano. O sea, es más caro el dólar americano. Pero bueno, estamos dentro del parque viendo ya una parte del lago Waterton. Creo que se divide en 2 o 3 lagos. Y para adelante con unas vistas de las montañas tremendas, ¿no, Eru? Muy impresionantes. O sea, se ven grandotas. Qué lindo arrancar el día así y encima arrancarlo con un día soleado después de los días nublados que venimos teniendo.
El parque tiene como dos rutas principales, digamos, por así decirlo. Más allá de esta que estamos haciendo, que es la de la entrada. Claro, una va para la parte de Red Rock y la otra va para un sendero que se llama Acamina. Y vamos a entrar por este sendero de Red Rock, que creo que es bonito. Hay unas formaciones rojizas, hay algunos lagos, una cascada. Bueno, ya empezamos a trepar, mira. Por allá arriba, la ruta. Arranca en subida nomás. Pero bueno, nos vimos por internet que era lindo, así que vamos a empezar haciendo este sendero antes de ir al centro de visitantes. Primera parada en el parque. Vamos a dejar acá Blanquita. Se ve que todos venían acá, porque hasta ahora no hemos visto nada, ni auto ni nada. No, ya estaban acá, llegaron temprano, ¿eh? No Sí, son las pues. 9 de la mañana. Sí, eso te iba a decir, es tempranito. Vamos a arrancar el día haciendo lo que más nos gusta, que es caminar en la naturaleza. Qué diferente y qué espectacular entrar a un país así. La verdad que sí. Muchas veces nos toca entrar a ciudades donde está lleno de gente y para acostumbrarse uno a un país nuevo donde todo es diferente es un poco avasallante, pero así es como relax. Muy bueno. Y el sendero que estamos haciendo se llama Red Rock Canyon. Claramente es por el color rojizo que tiene este río, que si no me equivoco es el Blackistone. Miren esas montañas ahí. Y ahí adelante se empieza a formar el cañón. No se ve mucho porque todavía no salió el sol ahí, pero se empieza a hacer cada vez más profundo. Y al igual que les mostramos en el parque del Glacier, en Estados Unidos, se ve que acá hubo un incendio grande porque están todos los árboles quemados. Y acá hay un puente que te deja pararte arriba del cañón. Miren. Wow. Y de este lado se ven las formaciones rojizas y cómo sigue para allá abajo. Es muy cristalina el agua. Mal, ¿no? Y este es otro arroyo que viene del otro lado. Ahora vamos a hacer un sendero hasta una cascada por acá. Miren, estamos viendo acá en el barro huellas bastante frescas. Recién pasó algún animal por acá. Parece un ciervo o un alce, ¿no, Vero? En mi experiencia en huellas animales, creo que sí. Bueno, en museos hemos visto y son muy parecidas a esas. Sí, el otro día estaba el alce, creo, o el ciervo, no me acuerdo cuál de los dos, con una muy parecida a esa huella. Mira, allá para adelante no está, ¿eh? Y porque debe haber saltado al pasto. Ahí hemos llegado ya a las Blackistone Falls. Hay toda una pasarela armada para poder verlas. Y las cascadas son esas de ahí. ¡Wow! Y miren cómo se ve de arriba. Ahora regresamos a la ruta de entrada al parque porque vamos a ir hasta Waterton Pueblo, que es el pueblo que está dentro del Parque Nacional. Lleva el mismo nombre que el parque y es donde está el centro de visitantes, donde hay alojamientos y donde hay otras caminatas para hacer también. Hay caminatas cortas, caminatas largas, caminatas más difíciles, más fáciles, rutas escénicas por si no querés caminar. Hay opciones para todos los gustos. Y de hecho acabo de ver el cartel de que hay un campo de golf. Sí, tremendo la verdad. Pero bueno, vamos a ir hasta el centro. Vamos a pasar por el centro de visitantes a buscar un mapa. Y yo creo que sí, podríamos, ¿no? Mira, y acá estamos viendo ya el lago Waterton otra vez. Creo que este es el del medio. Es grande, bonito, entre las montañas. De camino al pueblo vimos que había muchos autos estacionados y dijimos, ¿qué hay acá? Algo tiene que haber. Y vimos el nombre y es una caminata que recomendaban, así que la vamos a hacer de paso. Sí, hay que subir mucho. La caminata se llama así, La Joroba del Oso, y son 2.4 kilómetros, 225 metros de desnivel,
pero dicen que vale la pena el esfuerzo, ¿no? Creo que 2.4 encima es total, así que es más cortito el trayecto. Y bueno, a subir. Vamos, Belu, que ya casi lo tenemos. No saben el viento que hay acá arriba. Tremendo. ¡Me vuelo! Bueno, lo que sí podemos contarles, al margen del viento, es que hay una vista. Me encanta cómo el lago va entre las montañas. Me hace acordar mucho a los paisajes de la Patagonia. Sí, este de acá abajo es el pueblito de Waterton. No sé si se ve en el video, pero tiene un color turquesa el agua ahí, tremendo. Y por allá abajo está el lago Waterton del medio. Hay un hotel ahí abajo. Desde allá venimos nosotros. Justo frente al sendero que hicimos recién, se podía ver una construcción. Creo que lo mostré en el video, un hotel que había ahí a orillas del lago. Nos vamos a acercar un poquito al hotel porque es como un icono de este parque. Recién estuvimos allá arriba mirando las vistas y ahora estamos al lado del hotel. Hay bastante viento hoy, pero bueno, por acá tenemos la vista del lago Waterton. Se nubló un poquito lamentablemente y cuando se nubla empieza a hacer fresquito, pero un fresquito lindo, ¿no? Un fresquito disfrutable. ¿Es la entrada, Belu? Eso parece. Wow, miren qué construcción. Mantiene toda la construcción como desde hace 100 años. Miren esa vista del lago por allá atrás. Ahora creo que hay un restaurante también acá adentro. Por ahí hay un cajero. Y acá hay una tienda, un gift shop. Ahora estamos en el pueblo de Waterton. Mirá el auto allá. ¿Lo ves, el dorado de Bordeaux? Qué bonito. Sí, ¿qué es ese auto? No sé, pero es hermoso. Este pueblo creo que tiene unos 40 habitantes fijos. Y después es todo hotelería, restaurantes, todo servicio para el turismo, digamos. Y acá en el pueblo es donde está también el centro de visitantes al que queremos ir. Lo que dejamos es la arquitectura del lejano oeste. Y acá parece más todo de montaña. Un Subway ahí. Cine, mira, Dan Lilo y Stitch. No sabía que acá había un cine. Después de las caminatas, de estar todo el día en movimiento, te venís al cine. Creo que para conseguir lugar en estos hoteles, además de que son muy caros, tenés que hacer la reserva con mucho tiempo. Hasta ahora lo que hicimos fue, desde que entramos al parque, doblamos, hicimos toda esta ruta, la Canyon Red Rock, volvimos, ahora estamos en el pueblo de Waterton y acá sale otra ruta de 16 kilómetros hasta este lago que probablemente hagamos. Y miren, al lado del centro de visitantes vinimos a buscar el mapa. Hay un ciervo ahí, ¿lo ven? Parecido al que vi ayer en la ruta, es re chiquito. Un ciervo bebé. Este es el centro de visitantes, además de retirar el mapa, de paso lo vinimos a visitar. Está muy interesante. El pueblito obviamente tiene mucho encanto. Es un pueblito muy turístico, pero con muchas opciones de todo. Está muy lindo. Como les contamos en el video anterior, tanto el parque Waterton como el Glacier son un parque internacional y por eso creo que hasta son patrimonio de la humanidad. Fue el primer parque internacional del mundo, creo, en 1932. Y ahora estamos en la bahía, ese lugar que veíamos desde arriba. Ven, acá tenemos los botecitos.
Como es parque nacional, está prohibido pasar la noche acá, excepto que vayas a un camping que ya están todos llenos, vimos recién. Pero bueno, miren, acá hay una maqueta que muestra la superficie del glacier. La verdad es que el Waterton es muy chiquito al lado. Pero bueno, entre los dos forman este Parque Internacional de La Paz. Y ahora estamos a orillas del lago Waterton. Por ahí arriba está el hotel al que fuimos antes. Y si giro para allá, tenemos la vista. Estamos a orillas del lago. Por allá hay un par de mesitas para hacer camping. Mucha gente paseando. Qué bonito, ¿no, Belu? La verdad que sí, me gustó mucho el pueblo. ¿Y qué se va a comer en esta camioneta? Arrocito recalentado, ¿no, Belu? No, está frío, va a ser ensalada. No lo calenté. Así que lo bueno es que acá adentro está calentito, así que se puede comer algo fresco. Y trajimos unas verduritas enlatadas porque en la frontera no se pueden pasar verduras. Así que bueno, comemos algo y seguimos, ¿te parece? Me parece muy bien. Ya comimos, tuvimos que esperar un ratito porque se largó una llovizna ahí medio inesperada. Mejoró completamente el clima. La mañana estaba soleado, muy bonito. Arrancó tan lindo. Y de pronto se nubló, empezó a llover. Pero bueno, ahora estamos viniendo porque acá en el pueblo hay unas cascadas que se llaman... Casi nos pasamos por alto. Sí, ahora casi nos olvidamos. Se llaman Cameron Falls y bueno, ya las estamos viendo, ahí nomás. Sí, lo bueno es que no hace falta hacer un sendero así muy largo. Y la cascada es esta de acá. La verdad que es impresionante, está a 100 metros del pueblo. Y miren qué bonita. Y ahora nos vamos a hacer la otra ruta que tiene el parque, que es Acamina Parkway. Vamos a aprovechar que estamos con ganas de hacer ruta, ¿no, Belu? Sí, así que vamos a ver con qué nos sorprende. Son 16 kilómetros. Y hemos llegado al final de la ruta, que es donde se encuentra el lago Cameron. Ahora, tremenda la montaña que está ahí atrás. Y creo que con las vistas que estamos teniendo ya valió la pena haber hecho estos 16 kilómetros hasta acá. Vale la pena venir a este lago que tiene una montaña nevada de fondo espectacular. Ahí se nota un poco lo del incendio, miren, todos los pinos nuevos y atrás todos los árboles quemados. Pero wow, miren lo que es esa montaña. Imponente. Qué lugar. Qué lindo entrar a un país así, lo vuelvo a decir. Y una curiosidad es que este lago tiene una partecita chiquita en Estados Unidos. Estamos en la frontera, literal en la frontera. Claro, la ruta que hicimos ahora fue acercarnos a la frontera, pero por otra ruta. O sea, de aquel lado probablemente ya sea Estados Unidos, ¿no? Y puede ser que sí. Qué loco. Acá hay un cartel que explica un poco que los bosques necesitan el fuego lamentablemente, y los incendios son parte del ecosistema, ¿no, Belu? Mientras no sean provocados por los humanos, van con los ciclos de la naturaleza porque limpian un poco el suelo, renuevan las plantas. Así que es necesario. Sí, pero no es necesario que nosotros lo prendamos fuego. No, dicen que la mayoría de los incendios en Canadá son por rayos, leíamos ayer. Hay muchos incendios causados por rayos que dan en árboles y ¡puf!, se prenden. Algo que nos llamó la atención es que en todos los senderos, antes de empezar, hay estos carteles y tenés que, bueno, limpiarte un poco el calzado. Creo que es por algo de las plantas, de... Las especies invasoras. Claro. Así que bueno, está como medio empezando a garbar. Vamos a hacer una última caminata antes de cerrar este video y antes de dejar este parque, que es la del lago Crandell. Para allá está un poquito más celeste, así que esperemos que la suerte nos acompañe y que no nos llueva, ¿no, Belu? A cruzar los dedos. Es cortita igual, más o menos es 1 kilómetro de subida y 1 de bajada, de 1 a 2 horas. Así que bueno, vamos a caminar un poquito más. Hay cosas divertidas en la vida y hacer una caminata con Belu donde hay osos, ¿no? Yo voy hablando fuerte, aprovecho que no hay mucha gente, nadie me entiende porque hablo en español. Entonces, como hay que hacer ruido para que no se asusten, Make noise. ya lo hemos dicho en otros videos, y los guardaparques dicen que la mejor forma de ahuyentar a los osos es hablando en voz alta, que te escuchen, que sepan que estás en el sendero. Yo voy hablando... Cualquier cosa. Invento canciones, lo que sea,
Y encima me agito porque no puedo caminar y hablar. Recién empezó a lloviznar, ahora paró. Vamos que falta menos. Recién vimos un tronco que parecía un alce. Así que seguimos sin ver animales. Miren, acá encontramos una salidita al lago Crowdell, si no me equivoco el nombre. Crandall. Crandall. Bueno, sí me equivoqué el nombre, pero miren qué linda. Llegamos al lago, nos sentamos en la playita, está muy lindo este lago. En el medio de la montaña además. Sí, está rodeado por montañas y se hizo más largo porque nos pasamos la primera bajada, así que al final le dimos la vuelta al lago. Y acá hay una zona de camping, hay unas carpas. Sí, de hecho hay dos personas del otro lado como con los perros. Está bastante ventoso, pero bueno, miren qué bonito. La verdad que está linda esta caminata, es corta, pero vale la pena hacerla. Así que bueno amigos, nosotros vamos a cerrar acá este primer video por Canadá, que esperamos que les haya gustado. Tenemos grandes planes para este país, no es que vamos a ir derecho hasta Alaska, vamos a intentar conocer muchos parques nacionales increíbles que les van a volar la cabeza. Suscríbanse al canal que es gratis, nos ayuda a nosotros a seguir creciendo, a poder mostrarles los videos a más personas y a ustedes a no perderse ninguno de los videos que se vienen. Créanme que va a valer la pena. Y bueno, nos veremos en el próximo episodio de Caminando el Mundo con más de Canadá.